¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días, Buenas tardes, Buenas Buenos Leslie. días. tardes. Buenas tardes, dice. Buenas tardes, Leslie. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará de presentar, ¿no?, documentos, certificados, actas que tal vez nos haga falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es el arte y religión en el Paleolítico y en el Neolítico, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el ser humano, cuando terminó su proceso evolutivo, adquirió bastante conocimiento, ¿no? Y obviamente lo expresaba, en este caso, en cuevas, en donde prácticamente pintaba, dibujaba, en donde lograba expresar lo que son los sentimientos hacia la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo lo hacía con un objetivo de que todo el conocimiento que él tenía, pues lo iba transmitiendo de generación en generación, ¿no? Por ende, en este caso, en el caso de colocar imagen, de realizar el arte rupestre, ¿no? Aquí podemos ir. Disculpe, licenciado, se le oye entrecortado. Sí, ahí me regresó la señal, por favor. Parece que estamos con un poquito de fallas en mi conexión. ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí se le escucha. Excelente, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Prácticamente los primeros seres humanos empezaron, en este caso, a expresar sus actividades, ¿no? Mediante el arte, la religión, pero sobre todo en directamente dibujar lo que son todas sus actividades en pequeñas cuevas, ¿no? Y todas las actividades que ellos realizaban. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de algunos animales que los primeros seres humanos cazaban, las herramientas que utilizaban, y también podemos identificar algunas figuras, en este caso muy pequeñitas, conocidas también como las Venus, ¿no? En donde más adelante ya vamos a identificar cuál es su contexto, ¿no? Pero miren, la mayoría de las obras de arte, especialmente en el Paleolítico, que fue la etapa más temprana de todas, aquí podemos identificar que las cuevas eran bastante profundas, ¿no? Y las obras, en este caso, eran sumamente grandes, por decirlo así, en el tema del tamaño, y eran muy difíciles de acceder, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ello, prácticamente lograban realizar estas obras de arte en donde explicaban todas sus actividades. Ahora nos vamos, arte y religión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn Cathy, por favor? Buenos días. A ver, arte y religión en el paleolítico. El arte paleolítico le corresponde la duración de aproximadamente 20.000 años. El periodo se abarca desde el 30.000 al 9.500 antes de Cristo. Para poder comprender las formas de representación del arte paleolítico, se debe considerar el modo de vida y subsistencia de los hombres de este periodo, tanto el paleolítico inferior como el superior. Contenía a un hombre nómada, no productor, es decir, que no modificaba la naturaleza, sino que tomaba de ella los elementos para la supervivencia. Este periodo tiene como característica principal, desde el punto de vista tecnológico, que el hombre no pule la piedra, sino que la talla, pero ante todo, una mejor comprensión de las representaciones de los hombres primitivos nos las aportará una indagación en torno a las ideas religiosas de estos pueblos. Excelente, muy bien, señorita Diez, muchísimas gracias. Ahora, aquí el arte, como tal, prácticamente en el Paleolítico apareció hace 20.000 años atrás, ¿no?
Se establece que fueron etapas en donde los primeros humanos en condiciones de vida, ¿no? Y que el único objetivo prácticamente era el subsistir. Aquí también podemos identificar, ¿no? Podemos identificar que en este caso el ser humano, parece que se nos fue un poquito la conexión. Aquí podemos identificar en este caso que el ser humano prácticamente no modificaba, perdón, la naturaleza, sino más bien se aprovechaba de ella, ¿no? Entonces salían a los bosques, aquí se da la división natural del trabajo, los hombres, en este caso a la caza, a la pesca, mientras que las mujeres a la recolección de frutos, ¿no? Por ende, pues, en esta etapa solamente tenían un objetivo de supervivencia, ¿no? Es decir, alimentarse de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, tuvieron la necesidad, en este caso, de utilizar herramientas para cazar a diferentes animales y, obviamente, alimentarse de ellos, ¿no? Utilizando su carne, utilizando su tejido, para poco a poco directamente ir cubriéndose el cuerpo, ¿no? Miren, dentro del arte en el Paleolítico identificamos sus actividades. Por ejemplo, aquí podemos identificar que estaban cazando algunos animales, utilizaban lo que son diferentes armas. Aquí podemos identificar que son, en este caso, eh, lanzas, podemos identificar lo que son flechas, también podemos identificar que cazaban a los animales y los consumían, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el aspecto religioso, es decir, la muerte, ¿sí? Para los primeros seres humanos y cómo lo interpretaban. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Karen Yamilex, por favor? A ver, arte y religión en el Paleolítico. Se, se salió allá. Muerte y religión. Paradójicamente comenzamos por la idea de la ultratumba, ya que los enterramientos que, como es natural, son uno de los hallazgos más frecuentes de la arqueología prehistórica. Constituyen la fuente más antigua para reconstruir las ideas religiosas de estos pueblos. En sitios arqueológicos vinculados con la prehistoria no se encontraban lápidas, ni inscripciones que transmitan nombres de divinidades ni de ritos. Pero el hecho mismo del enterramiento y del cuidado de los difuntos demuestran una creencia firme en un más allá. De otro modo, no se explican las ceremonias funerarias y bastaría abandonar, se perdió, y bastaría abandonar los cadáveres o cubrirlos con tierra sin la menor preocupación complementaria. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que la muerte para los primeros seres humanos realmente eran condiciones sumamente diferentes a la que nosotros conocemos en la... Podemos identificar, ¿no? Que prácticamente tenían lo que es un conocimiento acerca de la muerte, por ende realizaban lo que son ceremonias funerarias, también cubrían los cadáveres, en el caso directamente de las tierras, no hacían directamente lo que son excavaciones profundas, sino más bien los acumulaban directamente con piedras como tal, ¿no? Por ende, pues, las primeras formas de enterrar a los seres humanos lo hacían de esa manera, ¿no? No se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor. Ok, muy bien. De esa manera directamente podíamos establecer que los primeros seres humanos empezaron a tener un miedo, un respeto y un dolor directamente por las personas que fallecían, ¿no? Entonces, aquí se dan lo que son los primeros, las primeras costumbres que prácticamente los seres humanos realizaban a aquellas personas que fallecían, ¿no? Y por lo general, los enterramientos lo hacían alrededor directamente de sus comunidades o sus tribus. Vamos, siguiente presentación. Me ayuda, por favor,
El señor Carlos Eduardo, por favor. Dice, arte y religión. Un segundo, arte y religión en el Paleolítico. Dice, desde los primeros restos conocidos hasta la actualidad, la tumba ha sido el más elemental modo de expresión religiosa y es una de las pruebas más concluyentes de la creencia en la otra vida, ¿sí? Consustancial al hombre, incluso en las tribus de mentalidad religiosa menos desarrollada. Sin que la regla sea absoluta, el hombre prehistórico cree en el mantenimiento de la personalidad en el más allá, con necesidades muy semejantes a las terrenas, como lo demuestran las armas, adornos y alimentos que se ofrendan a los muertos y que todavía se hallan junto a los restos en las sepulturas. No olvidemos que para la mentalidad primitiva, todas las cosas tienen su alma y el espíritu del muerto no es más que un alma de especie superior. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, ¿no? Que prácticamente la mayoría de las personas empezaron a tener lo que es una costumbre, una creencia directamente por la muerte, ¿no? Por el más allá, por ende directamente decoraban a las personas que fallecían, colocaban los alimentos que en vida le gustaban, también se encontraron lo que el resto directamente de sus herramientas, en este caso que utilizaban para la caza de los animales, también podemos identificar en este caso, ¿no? De que ellos consideraban de que todo tenía vida, de que todo tenía un alma en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo directamente empezaron a crear las primeras edificaciones y sobre todo, pues aquí podemos establecer de que fueron los primeros sitios de ceremonia, ¿no? Aquí también en la imagen del centro podemos identificar, ¿sí? Lo que son una especie directamente de piedras acomodadas en donde eventualmente enterraban, por no decir así, o colocaban a las personas que fallecían, ¿no? Ahora, otra característica importante dentro del religioso era la utilización del color rojo. El color rojo, conocido como el rojo o en donde prácticamente era representado, simbolizado como la sangre, es decir, la vida, es decir, directamente la vitalidad, y sobre todo nosotros podemos establecer de que las representaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, podemos identificar que tenemos lo que son cuevas sumamente profundas, donde tenemos lo que es sumamente resalta la vida del huevo, ¿no? Ahora, vamos, relación entre los vivos y los muertos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Andy Jordan? ¿Estamos ahí? Señor Andy Jordan. No, no estamos. Muy bien. Ayúdame, por favor, señorita Alexandra Paulina. Sí, yo listen. Buenas tardes, perdón. Que estoy en el trabajo, disculpe. Otra observación respecto a los enterramientos es la relación que se establecen entre los muertos y los vivos. Los muertos necesitan de los cuidados y las ofrendas de los vivos, mientras estos pueden ver afectada su existencia de manera favorable. Protección de sus antepasados o perjudiciales espíritus malignos, fantasmas o por la influencia de aquellos. De la disposición de los cadáveres también pueden hacerse deducciones significativas.
Listo, Licen. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos interpretar, ¿no? Que la representación de los muertos como tal prácticamente estaban con ofrendas, ¿no? Pero sobre todo podemos interpretar que ya empezaron a creer en espíritus malignos, en fantasmas, en influencias de los cadáveres directamente en su vida, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar que prácticamente, ¿no? Ellos empezaron a tener un cuidado con sus antepasados. Miren, fallecían aquí, colocaban pequeños túmulos de tierra y ahí enterraban a las personas, ¿no? Obviamente lo hacían con sus materiales más preciosos, colocaban las piedras. Acá podemos identificar que seguían viviendo lo que son en pequeñas cuevas y se dedicaban directamente a la caza, ¿no? Y aquí directamente pues podemos evidenciar que están guardando lo que son sus productos. Ahora, vamos a determinar cómo fue cambiando la relación de los vivos y los muertos. ¿Me ayuda por favor la señorita Evelyn Cathy, por favor? Muchos aparecen depositados en la tierra sin que aparentemente haya una intención consciente, pero también están los que fueron orientados hacia el este o el oeste. Es difícil encontrar un fundamento categórico, pero es probable que cuando miran hacia el oriente se relacionen con el nacimiento del día y por lo tanto con la idea de resurrección, y que cuando se dirigen al occidente respondan a la idea de que este lugar por donde se oculta el sol se consideraba ya la morada de los muertos. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente tenía una relación para enterrar a sus personas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los restos fueron encontrados cerca de los fenómenos de la naturaleza, es decir, montañas, ríos, lagos, lagunas, pero sobre todo en donde más restos se encontraron fue prácticamente en donde inicia el sol y en donde sale. Ahora, ¿el sol por dónde sale? ¿Por el este o por el oeste? Por el oeste. ¿Por dónde sale el sol? ¿Este o el No. oeste? A ver, El este. El este es... se oculta. Sí, Por el este. por el norte. Por el norte creo que No, cuando se oculta. Este. ¿Por dónde se oculta? el oeste. El oeste. El oeste. Por el oeste, Licen. Excelente. Entonces, miren, la mayoría de los primeros restos encontrados prácticamente estaban en esa dirección, ¿no? Porque consideraban que directamente la persona que fallecía podía revivir si lo enterraban, porque creían que la tierra prácticamente albergaba vida, ¿sí? Entonces los enterraban en esas direcciones, ¿no? Pero aquí también podemos establecer de que ya podían ver, ¿sí? A los fenómenos de la naturaleza como dioses importantes, ¿no? Y sobre todo, pues, mantener el respeto del caso. Miren, aquí podemos observar que venían en pequeñas tribus, vivían todavía lo que son en pequeñas cuevas, ¿sí? Y trabajaban siempre en herramientas necesarias para la casa, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, dentro del Paleolítico, así se enterraban a las personas, ¿sí? Miren, una característica, no eran muy profundas. Y todos tenían una posición fetal, ¿sí? Porque consideraban en este caso que al momento que ellos nacían, obviamente lo hacíamos de posición fetal, y cuando fallecían, lo hacían en esa misma posición, porque consideraban que desde la tierra volverían a renacer, ¿sí? Entonces, miren, justamente no eran muy profundas, tenemos con sus restos materiales, los alimentos que en vida tal vez le gustaban, las herramientas en este caso, ¿ok? Y las piedras, miren cómo las colocaba. Miren, por ejemplo, acá tenemos el enterramiento de algunas personas, sus huesos. Miren, de igual manera los tenemos acá. Ok. Sí, miren. Cómo los enterraban, ¿no? Pero obviamente, pues, lo hacían con mucho cuidado,
lo hacían con mucho respeto, ¿no? ¿Sí? Sumamente llamativos. Acá miren, por ejemplo, con las extremidades de este lado de acá, y la mayoría de estos restos, ¿no? También eran encontrados cerca de sus viviendas, ¿no? Porque consideraban que ellos protegían de los espíritus malignos, pero sobre todo también por el amor y el aprecio que los tenían. Entonces, miren, los sentimientos de dolor, de tristeza, de costumbres, de tradiciones, de ritos, prácticamente no fueron sentándose las bases del Paleolítico. Miren justamente cómo los enterraban. Y en algunos casos, ¿no? Encontraban más de 5 o 10 personas enterradas directamente en el mismo sitio, ¿no? Miren, ¿sí? ¿Cómo encontráramos estos restos de acá? Ok, miren acá, por ejemplo, vamos a determinar dentro de las cuevas cómo los enterraban, ¿no? Miren, diferentes formas de enterrarlos. Las piedras de igual manera. Sí, miren, de este lado de acá. Sí, sumamente llamativos. El culto a los muertos y a los antepasados. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ruth Marina? ¿Estamos ahí? Señorita Ruth Marina, ¿estamos ahí? Sí, Lisa, me estoy aquí. También, excelente, muy bien. El culto a los muertos y a los antepasados. En 1907 se encontró en Offnet, Baviera, Alemania, una curiosa sepultura con dos fosas, una junto a otra, la primera con 6 y la otra con 27 cráneos sin las restantes partes del cuerpo ordenados concéntricamente y orientados hacia el occidente, cubiertos por una capa de ocre rojo en polvo y adornados con conchas y dientes de animales. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, en 1907, en Alemania, miren, se encontraron 27 cráneos, ¿ok? Prácticamente cubiertos con conchas, ¿no? Miren, se encontraron de este lado de acá. Sí, miren, sus restos, ¿sí? Sumamente, bueno, acabados, ¿no? Por el pasar del tiempo, pero podemos identificar, ¿no? Que la forma de enterrarlos tenían mucho respeto, mucho cuidado, ¿no? Ahora, vamos a identificar qué cambios se dieron en la pintura y en la religión. Ahora sí, ayúdeme, señor, por favor. Ya, un ratito, por favor, ya. El arte ha recibido de la religión temas y inspiración profundamente espirituales que le da sentido a las formas. Es notable comprobar que esta conexión empezó en el Paleolítico, que las cavernas pintadas, salvando las enormes distancias, son las precursoras de los templos, esplendorosamente decorados cuando se hallaron las primeras pinturas. Repostre se les atribuyó un origen puramente estético. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos identificar, ¿no? Que el arte prácticamente, ¿no? Estaban dentro de las cuevas, ¿no? En donde podíamos identificar las actividades que ellos realizaban. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes que están cazando animales, que están utilizando armas necesarias para los enfrentamientos, ¿no? Pero eso también lo hacían con otro fin, con la idea, en este caso, de indicar a las nuevas generaciones cómo cazaban a los animales, ¿no? Entonces, con eso prácticamente, ¿no? Las siguientes generaciones daban la posibilidad
de seguir con esas actividades y seguir cazando a animales. Por ejemplo, ellos de igual manera no atacaban con estrategias, atacaban directamente a animales que podían servirles, pero también en ese caso necesitaban herramientas para defenderse de otros animales carnívoros de aquel entonces, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues también se defendían, pero buscaban la manera directamente, ¿no? De representarlas en las paredes, en los muros, con la finalidad de que las siguientes generaciones puedan seguir practicando estas actividades de caza, ¿no? Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Tarde. Los animales que se ven en las cavernas serían productos refinados del ácido del hombre paleolítico, que tomó por modelo los seres objetos de preocupación y cuyos movimientos la naturaleza conocía por sus expertos ojos de cadáveres, acostumbrados a observarlos durante horas y días. Esperado el momento propicio para apoderarse de ellos. De ellos, muy bien. 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, prácticamente, sí, podemos evidenciar cómo dibujaban las actividades, los animales que ellos cazaban en las cavernas, ¿no? Pues miren, sumamente llamativos. Miren, aquí tenemos imágenes de las manos que ellos colocaban, de los animales que ellos cazaban. Miren, a pesar en este caso de que llevan más de 30.000, 40.000 años atrás, las imágenes todavía nosotros las podemos observar, ¿no? Generalmente se dice que las primeras personas prácticamente vivían entre los 20, 30 años, nada más, pero a pesar de eso dejaron plasmados sus actividades, ¿no? Miren, justamente dibujos sumamente llamativos, ¿no? La mayoría de las obras de arte que especialmente se dieron en el Paleolítico no llegaron a ver la luz del sol, ya que las cuevas eran sumamente profundas, ¿no? Entonces eran muy dificultoso directamente ingresar o observarlas, pero prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Dentro de las actividades que los primeros seres humanos realizamos. Otra gran habilidad que nosotros logramos desarrollar fueron las estatuillas. Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación, la señorita o el señor. Ok. Me ayuda, por favor, el señor Jonathan Isaías. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Buenos días. Y las estatuillas paleolíticas. En el Paleolítico Superior se hallaron las primeras muestras de esculturas. A veces son animales modelados en el barro, como los bisontes del Tug de Audebert. Otras formaciones minerales naturales, como salientes de rocas o estalactitas que fueron retocadas para darle cierta apariencia orgánica. Pero lo más significativo son las figurillas, los relieves de piedra y las tallas en hueso y marfil. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, podemos identificar, ¿no? Que son estatuillas sumamente, o sea, son imágenes moldeadas, ¿no? ¿Sí? Y que obviamente lo hacían de hueso, de marfil, y tenían fines, en este caso, religiosos, ¿no? Por ende, pues, interpretaban lo que son estas figuras como la fertilidad, ¿no? Entonces representaban directamente el cuerpo de la mujer, ¿sí? Como ustedes saben, ellos directamente establecían que la mujer daba vida y por ende, pues, las representaban directamente en estas obras de arte, ¿no? Por ende, directamente, ¿no? Tiene características propias del cuerpo de una mujer. También podemos observar que sus piernas son bastante cortas, sus brazos de igual manera, en algunos casos no los tienen, no tienen rostros, ¿sí? Pero sobre todo detallaban directamente la fertilidad, ¿no? Miren, aquí tenemos otras imágenes, ¿sí?
Prácticamente no eran muy grandes, ¿sí? Pero tenían un componente religioso sumamente alto, ¿no? Otras de las estatuillas también conocidas son con el nombre de Venus de Wilford, ¿sí? Prácticamente eran las mismas, pero sobre todo detallaban directamente, ¿no? La fertilidad. Sí, detallaban directamente el cuerpo de la mujer, detallaban directamente el nacimiento, ¿sí? Y sobre todo directamente lo hacían en porciones, por decirlo así, sumamente pequeñas, ¿no? Mira, de diferentes tamaños, Licenciado, nuevamente se le escucha entrecortado. pero obviamente es un aspecto religioso. Con el y fertilidad y la ganadería, ¿no? Licenciado, no se le escucha claro, se le escucha entrecortado. Con la mujer muy linda. Tenemos un poquito de interferencia, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí se le escucha. Sí, ahí, listo, muy bien. Entonces, como les mencionaba, ¿no? En el Neolítico prácticamente, ¿no? Aparece la agricultura, la ganadería. Aquí el ser humano prácticamente ya trabaja en la naturaleza, ya modifica y se alimenta, ¿no? Y las condiciones de vida también mejoraron. Miren, ya vivían en pequeñas chocitas y obviamente empezaron a tener un proceso de domesticación de plantas y animales, ¿no? Empezaron directamente a cultivar, empezaron a recolectar, empezaron a cambiar sus formas de vida. Miren, aquí directamente ya empezaron a cazar lo que son mamuts, empezaron directamente a trabajar en herramientas más desarrolladas y sobre todo aquí aparece la imagen de un animal que es conocido como el mejor amigo del hombre. ¿Cuál será? El perro. El perro. Perrito. Excelente, muy bien. ¿Sí? Miren, la No imagen está- del perro, podemos identificar lo que Ese no se ve la pantalla. No se ve casas. la pantalla. No está compartiendo, licenciado. ¿Se fue la pantalla? Bien. Me avisan, por favor. Parece que Bien, por mi sector tenemos pequeños problemas de la conexión. Me confirman, por favor, la clase sí está siendo grabada, ¿verdad? ¿Me confirman la clase está siendo grabada o todavía no? Sí, no, me confirman. Sí, está siendo grabado. Pero no hay las imágenes de la clase, Licen. No está compartiendo imágenes. Todavía no está compartiendo. Sí, todavía no se está compartiendo. Si ahorita le estoy buscando la manera de compartirles, por favor, me esperan un segundito. Parece que por mi sector todavía siguen los cortes, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba, ¿no? Las formas de vida también fueron cambiando. El ser humano como tal adaptó a la naturaleza, empezó a vivir de otra manera y las obras de arte, en este caso, ya estaban más afuera. Es decir, si en el Paleolítico lo hacían en cuevas más profundas, en el Neolítico las cuevas no eran tan profundas y ahí sí se podían observar, ¿no? El aspecto religioso también cambió. Aquí podemos identificar que ya se conoce como profundidades, por decirlo así, en donde los espacios eran más amplios para enterrar a las personas, ¿no? Y también obviamente pues llegaron a un punto de quemar algunos cuerpos, ¿no? Pero en fin, podemos identificar que la etapa, tanto en el arte, la muerte, la religión, en el Paleolítico, en el Neolítico, fueron las primeras incidencias que tenía el ser humano, tanto por reconocer lo que es la muerte, el dolor, la tristeza,
las costumbres, las primeras tradiciones. Aquí también podemos identificar las primeras formas de arte plasmadas directamente en cuevas, ¿no? Que hasta el día de hoy nos ha servido directamente para identificar su cosmovisión de vida y las actividades que ellos realizaban, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Liz, todo. Excelente, muy bien. Bueno, chicos, vamos a tener nuestro pequeño receso, ¿sí? De unos 10 minutitos, por favor, y regresamos para ciudadanía, ¿no? Parece que por mi sector tenemos algunos pequeños problemas de las conexiones. No sé si tal vez se fue la luz o tal vez hubo algún accidente, pero bueno, ¿no? Trataremos de solucionarlo a lo que nosotros podamos, ¿ok? Bien, entonces, chicos, en 10 minutitos regresamos, por favor, para ciudadanía. Aprovechemos para tomar un juguito, un café.